Hola, 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 extraordinario momento, qué rico tenerte a ti por mi canal. Yo soy Madeleine Lewis, su superheroína en inversiones. Y a esta hora, en este momento, vengo a traerte un tema fascinante. Si es la primera vez que me estás viendo, eres nuevo por mi canal, te cuento un poco de mí. Yo soy una madre presente, con alma imparable. Tengo 3 apoteósicos hijos, Isabela, Sara y Yeshua. Preciosas almas imparables que me han ayudado a crecer, a evolucionar, a expandirme como mamá, como persona, como empresaria. En el 2020 migré por fe a Estados Unidos, sí, por fe. Un proceso maravilloso donde se me cerró una puerta de bronce y se me abrió una espectacular puerta de oro en Virginia. Y aquí comenzando, llegamos en el 2020, fascinante, y aquí comenzando con Madeleine Lewis Services, una compañía dedicada a las mentorías y consultorías financieras e inmobiliarias. Yo soy contadora pública, especialista en bienes raíces, especialista en calidad. Tuve una inmobiliaria en Colombia, una constructora, y aquí estoy comenzando paso a paso con mi compañía, prestándote asesorías virtuales y presenciales en toda la organización y manejo del dinero para que podamos hacer posible tu libertad financiera. Y no solo eso, que entiendas que el dinero es una bendición, es un instrumento que tú llevas a un siguiente nivel. Para el día de hoy te traigo un tema fascinante y ve por tu diario de creación. Ese diario donde estás escribiendo de una manera súper detallada todo lo que tienes que hacer, cómo lo tienes que potencializar y cómo tienes que avanzar. Para que entiendas de que tú eres una diosa creadora de tu realidad. De que debes pasar de víctima a creadora para hacer que las cosas pasen. Así de sencillo, así de fascinante. Entonces ve, porque te voy a dar unas perlas súper espectaculares. Y es referente a uno de los libros que más amo. Mira, está súper desgastada, está súper deteriorada. De hecho, mi Biblia llegó primero, antes que yo, a Estados Unidos. La mandé a una dirección de un amigo y acá está mi super Biblia que lleva conmigo muchísimo tiempo. Entonces, ahí donde estás, de una manera presente, consciente, quiero que me escuches, porque a partir de hoy vamos a comenzar a darle duro y te voy a llevar de la mano para que vamos a romper en amor todas las creencias limitantes de escasez, y así como lo escuchas, porque las traemos como un lastre de nuestros antepasados. Revisa ahí y escríbelo, por favor, en tu diario de creación. ¿Cómo manejaron el dinero mis papás? ¿O cómo lo manejan si todavía están vivos? Escríbelo ahí, súper importante. Segundo, ¿cómo manejaron el dinero todas las personas representativas a mi alrededor? Tercero, ¿cómo manejaron el dinero mis abuelos? Cuarto, ¿cómo manejaron el dinero mis bisabuelos? De ambas ramas, somos un árbol espectacular, y en la palabra del Padre Eterno dice de que debemos ser como árboles plantados junto a corriente de río, que cuando el viento sopla su hoja no cae. Entonces lo vamos a llevar, y quiero que prestes mucha atención a partir de hoy, porque vamos a transformar tu economía, la vamos a llevar a otro nivel, comenzando con romper todas esas creencias y esas raíces de escasez, para que nos vamos a reconciliar con la abundancia. La abundancia es del ser, porque eso es lo que yo te enseño, desde el ser. Tú no puedes llenar tus vacíos con vaciar tus bolsillos, dejarlos por completos vacíos, comprando cosas innecesarias. Entonces, por eso vamos a revisar de una manera súper detallada qué es lo que ha pasado con tu economía, por qué estás en ese juego de las ratas, por qué te sientes tan poca merecedora de tu realidad, de tus circunstancias, y vamos a revisar qué es lo que está pasando en esa área para que llevemos tu economía a un siguiente nivel. ¿Y sabes algo? Y la palabra del Padre Eterno, y te lo menciono porque para mí es mi identidad, yo soy hija.
Y si tú entiendes de que tú eres hija, literalmente, tú pasas a un siguiente nivel. Cuando tú entiendes de que tú tienes identidad, tú vas a la casa del rey y le dices a todos los sirvientes de que te sirvan en amor. O vas a la casa del rey, como es tu papá, abres la puerta de la nevera y sacas toda la abundancia porque te sientes merecedora de ella. Entonces, por eso te digo, yo soy hija, y al entender que tengo identidad y que soy hija, todo lo más grandioso llega a mi vida. No, Miley, es que a mí me estafan, es que a mí me roban, es que a mí no me pagan. Hay que revisar qué es lo que está pasando ahí. Gracias porque me dejas los comentarios para yo poderte ayudar. Gracias porque me escribes para que vayamos a desengramar, a desenredar qué es lo que está tan oculto detrás para poder llevar tu economía a un siguiente nivel y empezar a limpiarla. Empezar a limpiar todas esas raíces para que tú entiendas de que Padre Eterno, así como le dijo a Abraham, cuando su nombre era Abraham, le dio 2 órdenes súper espectaculares. Gracias por suscribirte, gracias por darme un like, gracias por activar las notificaciones y la campanita, y gracias por estar acá de una manera presente y consciente para que aprendamos la economía del cielo, sí, la economía literal del cielo que viene a través de nosotros y que nos potencializa y nos lleva a un siguiente nivel. Padre Eterno nos da el poder para producir la riqueza, generando un gran valor y servicio a la humanidad. Él nos dio la orden de que fuéramos absolutamente ricos, de que fuéramos prósperos en todas las áreas de nuestra vida y que siguiéramos avanzando cada vez más. Entonces, ahí de una manera presente y consciente, quiero que lo hagas, que hagas la tarea, que vayas y consigas ese diario tan espectacular que yo te hablo en mis videos, ese diario de creación, para que podamos llevar tu vida y tu economía a un siguiente nivel. Realiza los ejercicios que te acabo de decir. Analiza. Y la última pregunta que tengo para ti en mi video, y si lo haces, te aseguro que tu economía y tu vida va a llegar a un siguiente nivel. ¿Cómo manejan en familia ustedes como parejas, como esposos, la economía? O con las parejas con las que has estado. Recuerda, somos el promedio de las 5 personas con las que nos relacionamos todos los días. Y así, cuando nos relacionamos de esa manera con esas personas, adquirimos, mutamos, empezamos a transformar todas nuestras áreas y nos vamos identificando y pareciendo a esas personas. Por eso hay que empezar a cortar, por eso hay que empezar a tomar acción masiva imparable para hacer que las cosas pasen y llevar tu vida y tu economía a un siguiente nivel. Es un super curso que te voy a dar de por qué yo tengo el poder de generar riqueza. Y comenzamos en el día de hoy. Así que tienes estas tareas, por favor, desarróllalas y mira las 2 órdenes que le dio Padre Eterno a Abraham. Muy simples y están en Génesis 13:2 y te las voy a leer. Pero las órdenes, ese fue el resultado de las órdenes que el Padre Eterno le dio a Abraham. Él le dijo que fuera rico y próspero para que le pudiera servir. Y lo segundo, que no hiciera sacrificio humano. ¿Te acuerdas cuando le dijo a él de que le iba a dar una descendencia tan grande como las estrellas del cielo y como la arena del mar? ¿Lo recuerdas? Sí, lo recuerdas. Fascinante. Porque ¿sabes qué? De esa manera, cuando en su naturaleza humana Abraham no entendía cómo a su edad y Sara a su edad iban a poder procrear un hijo, ahí se dio la divinidad del Padre Eterno que vino y lo sorprendió de una manera espectacular. Al sorprenderlos de esa manera tan espectacular, también
el padre sintió un poco de temor y celos porque él tiene emociones como tú y como yo. Él también se enoja. Él también se enoja como tú y como yo. Él siente placer cuando ve a sus hijos deleitarse con todo lo que Él ha creado, cuando Él ve que nosotros disfrutamos de los bosques, cuando Él ve que nosotros disfrutamos de los mares, de los ríos, Entonces es fascinante que tú entiendas de una manera presente y consciente de que cuando le dijo, no mates, no sacrifiques a tu hijo Isaac, porque yo te había dado una orden, él estaba probando su corazón, probando la integridad de ese hombre a la que le había entregado absolutamente todo y que él salió de su zona de confort cuando le dijo, deja tu casa, tu parentela, vete a la ciudad donde yo te lo voy a mostrar. Y se lo empezó a mostrar. Le empezó a mostrar cómo lo iba a hacer, cómo iba a generar esa riqueza. Y pasaron muchas circunstancias y está en el libro de Génesis. Pero en el libro de Génesis, en el capítulo 13 y el versículo 2, dice lo siguiente y es muy simple. Búscalo en tu Biblia. Dice, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Así de simple, él obedeció. ¿Y tú quieres obedecer? Él te da la orden a ti y te da el poder para producir la riqueza. Comenzamos con este super estudio. Te amo un montón. Te mando un abrazo gigante por acá, Madeleine Luez. Bye. Bendiciones.